esta tarde, noche, mañana, lo que sea, desde donde estén ustedes, estamos juntos para hablar de las 15 claves para la educación 2030. Yo espero que estén muy bien allí donde están, como les contaba previamente, y se los cuento nuevamente para los que se van sumando. Mi nombre es Sol, yo soy parte del equipo de marketing de Oxford University Press para Latinoamérica, y es un gusto para mí hoy estar acá. Hoy nos reunimos en este primer webinar del programa 360 con Oxford University Press, que tiene un objetivo bastante ambicioso, que es desvelar las 15 claves que transformarán la educación del futuro. Para guiarnos en esta presentación, vamos a tener el privilegio de contar con Juan Fernando Bou. ¿Quién es él? Para los que no lo conocen. Es el CEO de Bou Consultores y es autor de 5 libros sobre educación, incluyendo su más reciente éxito, Herramientas para el aula. Juan Fernando no solo es un experto en psicología y en coaching educativo, sino que además es un visionario y se ha dedicado por más de 15 años a impulsar la transformación educativa a nivel nacional e internacional. Su pasión por la educación es contagiosa, doy fe de esto, y estoy segura de que sus ideas nos van a inspirar a todos, así que espero que aprovechen muchísimo este tiempo junto con él. Él nos va a revelar cuáles son las 15 claves para la educación del 2030, y antes de sumergirnos en estas 15 claves, me gustaría recordarles que este webinar es acercado a ustedes gracias a 360 con Oxford University Press, que ofrece un conjunto de recursos muy valiosos para toda la comunidad educativa. Tenemos 4 capacitaciones anuales para los profesores de inglés. Ya tuvimos la primera del año, la próxima viene el próximo mes y así sucesivamente. Vamos a tener 4 a lo largo de todo el año. Tenemos 2 encuentros anuales para familias y 3 capacitaciones para directivos y coordinadores de las instituciones, y esos 3 encuentros nos va a estar guiando Juan Fernando, así que este es el primero, aprovéchenlo y luego vamos a disfrutar de otros 2 con él, ¿sí? Confiamos en que el programa de 360 con Oxford University Press va a ser un aliado fundamental en el camino de ustedes hacia el éxito en la calidad educativa. Y ahora, sin más, espero que se preparen para escuchar a Juan Fernando y que por fin nos diga cuáles son las 15 claves que van a revolucionar ha valido la pena, la educación Sol, para de cara al futuro. Tener esta presentación, quedarse Juan Fernando, uno todo suyo. hasta las 11 de la noche, las 12 o la 1 de la mañana, porque ha sido maravillosa. Te la agradezco muchísimo a ti y a todas tus compañeras de Oxford que me hayan invitado a esta trilogía de webinars que empieza hoy, a hablar de lo que nos encanta a todos los que estamos aquí y por eso nos dedicamos al mundo educativo, que es a transformar la sociedad, ¿no? A través de la mejora y de la excelencia de la calidad educativa. Entonces, estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, agradeciendo también que después de una jornada dura que me imagino que hayan tenido hoy a lo largo del día en un centro escolar, resolviendo multitud de tareas y actividades y problemáticas y conflictos, pues estén aquí delante del ordenador para hablar sobre las 15 claves para la educación del siglo XXI o del 2030. Así que vamos a entrar en esta aventura que nos va a llevar 1 hora de duración aproximadamente y espero que realmente puedan alcanzar el objetivo que tiene el webinar de hoy, que es que se lleven alguna píldora, alguna técnica, algún recurso, alguna idea para aplicar mañana mismo en el aula, en el centro escolar, en función del rol que tengan, y que, si no, al menos pueda servir para lo que llamamos los psicólogos tener un insight, un darse cuenta, ¿no? Una revelación, por decirlo de alguna manera, un eureka que les permita pensar de manera diferente, ver la problemática de manera distinta, entender las situaciones que están ocurriendo en su centro, en su aula, de manera distinta que les permita una solución. Y para eso estamos, ¿no? Así que os animo o les animo a que sigan este webinar y al final del webinar me pongo a su disposición para que puedan realizarme las preguntas o las dudas que tengan en relación a este tema. Pues vamos a empezar con estos objetivos que tenemos para hoy, que es, en primer lugar, repensar la educación del futuro. Creo que estamos en una situación clave para poder parar, reflexionar, pensar acerca de lo que quiere la educación en función de lo que está ocurriendo en la sociedad.
Afortunadamente o desgraciadamente, la sociedad, lo que pasa en la sociedad impacta en el mundo educativo y muchas veces no nos deja tampoco pensar, reflexionar acerca de lo que queremos para 3 o 4 o 5 años posteriores. Así que es el momento de pararnos a pensar en estos webinars y dibujar, diseñar lo que quiere ser mi centro, mi asignatura, la educación en general. A partir de ahí analizaremos los retos para el 2030 que tiene tanto la formación universitaria como no universitaria, aunque en este webinar me voy a centrar específicamente más en la no universitaria, porque yo creo que la mayoría de participantes están en ese nivel académico, ¿no? Y dentro de esto ofreceremos las 15 claves, las 15 ideas clave, los 15 tips, los 15 consejos, más o menos, que necesita la educación desde mi punto de vista para este cambio tan necesario de paradigma hoy en día, en el que está inmerso no solo la sociedad, no solo la educación, sino también el planeta, por lo que estamos viendo y por lo que estamos experimentando. Y dentro de este camino que vamos a recorrer juntos, vamos a ver un poco el funcionamiento de las organizaciones académicas, el rol como docentes, como profesionales de la docencia, como equipo directivo, como especialistas dentro del centro y, de hecho, que no se puede desligar, trabajaremos qué necesidades está necesitando ahora o qué necesidades está teniendo la sociedad en relación a las familias, ese nuevo concepto de familia, en relación a la digitalización, a los nuevos recursos digitales que nos están también influyendo y ajustarlas, evidentemente, a lo que tiene que dar respuesta ese centro, ¿no? Esa comunidad educativa. Sin más dilación, vamos a entrar de lleno en estas 15 claves para la educación del 2030 y, si me la permiten, vamos a iniciarlo con una metáfora que es este autobús turístico, que es el que estoy señalando ahora con el puntero, que representa a mi tierra. Yo soy de España, como ha dicho Sol en la presentación, y dentro de España soy de Valencia, una ciudad realmente pequeñita, al este de España, muy bonita, que da al Mediterráneo, tenemos playa y hay muchísimo turismo aquí. Les invito a que vengan y les recibiré, evidentemente, con lo típico de aquí, que es la paella y la horchata y los fartons. Y vamos a recorrer, si me permiten, parada a parada estos 15 tips, estas 15 claves, y empezaremos con algo que yo creo que es fundamental. Esa idea, ese eslogan que sería o cambias o te cambian. Y yo creo que, evidentemente, tenemos que memorizarlo, ¿no? Tenemos que casi como tatuárnoslo, porque estamos en un momento, en una sociedad que nosotros llamamos una sociedad VUCA, de alta volatilidad, de alta incertidumbre, dijéramos como de arenas movedizas, y una sociedad que evidentemente nos está influyendo a la hora también de organizar nuestros centros y de generar un currículum diferente que nos conecte con los verdaderos usuarios, que son las familias y el alumnado. Y unos cambios sociales que cada vez se producen más rápido. De la era agraria a la era industrial pasaron 7 u 8 siglos, de la era industrial a la era de la globalización apenas 2, y dentro de la era de la globalización, que es el siglo XXI, desde el 2000 hasta el 20. Mundial, universal, en el 2008. Hemos vivido algo que era impensable de que pudiéramos vivir a nivel de salud, como una pandemia del 19 que hemos vivido o estamos viviendo algunos conflictos sociales y, por qué no decirlo, algunos conflictos bélicos más en la zona de Europa y Asia. Y yo creo que esto al final tenemos que ayudar, nos va a ayudar y quizás a entender la necesidad de la sociedad, porque todo lo que ocurre en la sociedad acaba afectando a la educación y puede ser un buen punto de partida para ordenar o conseguir o innovar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cómo no, en estos momentos tan difíciles, tomar mano, echar mano de lo que nos traen aquellos que realizan investigaciones en el campo académico y, concretamente, de la mano de los psicólogos, este ciclo vital del cambio, que lo impactamos o lo diseñamos a través de una tabla
que tiene un eje de ordenadas y un eje de abscisas. En el eje de ordenadas está el tiempo y en el eje de abscisas está la respuesta emocional. Y es una tabla que nos habla de cómo respondemos las personas ante situaciones difíciles que tenemos que vivir, tanto a nivel personal como a nivel académico, como a nivel profesional. Una respuesta que es universal, es una respuesta que casi todos damos, el 90% de las personas, y que nos puede ayudar a entender a cómo podemos surfear ese cambio, esa situación difícil, cómo podemos hacerle frente y cómo también, sabiendo esta información, que es una información científica, con variable académica, cómo podemos ayudar a otras personas que están pasando por una situación difícil a acortar los tiempos o incluso algún estadio, como lo que están viendo ahí, puede ser de magnitud un poco inferior, que los enfados no sean tan elevados, que la tristeza dure menos tiempo, etc. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona este ciclo vital del cambio. En primer lugar, vemos cómo la primera fase es, se anuncia el cambio, pues tengo un problema, me ha sucedido alguna situación anómala, algo externo, como puede ser la pandemia, como puede ser una situación bélica, y todas las personas, o la mayoría de ellas, sufren lo que llamamos una inmovilización, que es ese miedo, esa confusión, esa disociación cognitiva. Me quedo paralizado, ¿no? Recordemos un poco lo que pasamos en marzo del 2020, al menos aquí en España, cuando nos confinaron en casa, que no pensábamos eso que hubiese ocurrido jamás ni que fuera a ocurrir nunca, pero nos quedamos como durante unos días, unas horas, o incluso algunas semanas, diciendo esto no puede ocurrir, ¿no? De hecho, yo creo que, no recuerdo mal, en las 2 primeras semanas adelgacé 5 kilos, ¿no? Que es brutal, ¿no? Y era un poco por esa situación como de estrés, ¿no? De ansiedad, ¿no? La segunda fase por la que pasamos es la negación, esa situación de no aceptar lo que está ocurriendo. Negamos que realmente esto sea verdad, nos pellizcamos diciendo esto será verdad o no. Creemos que es un sueño, nos levantamos al día siguiente como el día de la marmota, pensando que esto se veía acabar, pero que sigue funcionando. Y yo creo que esta situación tampoco es buena, ¿no? La situación de la negación te impide darle respuesta a una situación difícil. Pero las cosas van pasando, siguen pasando con el tiempo, pero se van complicando, ¿no? Porque esa situación de negación traslada luego en un enfado, ¿no? Me enfado con el mundo, me enfado conmigo mismo por no haber previsto esa situación, me enfado con los que tengo alrededor mío, con los políticos por no haberme anunciado que eso podría ocurrir y al final me pongo de espaldas a la realidad. Menos mal que poquito a poco, con el paso del tiempo también, vamos probando nuevas cosas, entra en juego la negociación, intentamos minimizar el impacto de la situación que estamos viviendo y es un poco yo recordando también aquella situación de marzo del 2020, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué hice yo para superar esos primeros instantes, ¿no? Y me acuerdo, yo me dedico a la formación desde hace más de 25 años, soy empresario, tengo una consultora y, claro, en aquel momento es como que se paralizó todo, ¿no? Entonces, durante 2 semanas casi estuve cao, pero a partir de las 2 semanas dije, bueno, esto no puede funcionar así y empecé a llamar a colegas, a clientes, a proveedores, incluso a fundaciones o asociaciones. Fue el momento de entrar en contacto con la World Happiness Foundation, que me habían llamado 5 o 6 años antes, pero que no habíamos tenido tiempo de poder colaborar. Y tuve la suerte de que el Colegio Oficial de Ingenieros de aquí de Valencia, de la Comunidad Valenciana, en una de las llamadas que hicimos, una de las videoconferencias, me dijo que iba a poner en marcha una plataforma virtual y que contaba conmigo para grabar 3 webinars sobre distintas temáticas dirigidas a ingenieros y aquello me dio la vida, ¿no? Porque me hizo entrar en otra esfera, me dio ilusión, aprendí muchísimas cosas porque evidentemente como estábamos confinados tenías que hacer tú la grabación y la edición del vídeo y bueno, pues fue un momento como de euforia, pero que aún la adaptación al cambio, la flexibilidad aún no había llegado, ¿no? Porque pueden ocurrir momentos de tristeza, es un carrusel de emociones total, es una montaña rusa
Y esas situaciones son normales dentro de esta adaptación al cambio. Esa tristeza que supone como que a veces me levanto o me levantaba sin ánimo, sin ganas, sin energía, ¿no? Que estaba frustrado porque veía que las cosas no acababan de salir bien, ¿no? Afortunadamente, esa es una situación dentro de la normalidad, dentro de una situación difícil de estas, y solo un 10, un 15% de personas pasan a una situación más difícil, de la tristeza a la depresión, donde ahí evidentemente requiere ya de la participación de especialistas, pero el 90 o 95% de restante son personas normalmente que superan esa fase de tristeza y ya empiezan en las siguientes fases a probar nuevas alternativas, a ver la situación más como una oportunidad que no tanto como una amenaza, y empiezan a responder al cambio de forma realista y aceptando esa situación a pesar de las dificultades que conllevaba. ¿Por qué integrar esta transparencia ahora en este primer tip, en este consejo? Porque creemos que con información las cosas se pueden mejorar, podemos dar respuesta antes, podemos ayudar a personas que, si conocemos cómo reacciona, cómo da respuesta a una persona determinada a una situación difícil, le podemos ayudar a cortar el tiempo de que acepte o que flexibilice la situación, o que la tolere de alguna manera o dé una respuesta positiva, y en situaciones así anómalas de respuesta emocional, o muy activa como el enfado o muy pasiva como la tristeza, que sean evidentemente menos amargas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que no nos pase un poco con esta historia, que estoy totalmente enganchado a la historia de Rómulo, del rinoceronte Rómulo. Es una historia real. Rómulo, también como yo, es valenciano, es español, nació aquí en Valencia, pero desafortunadamente cuando nació, hace unos 20 años aproximadamente, nació en un zoo muy pequeñito, lo metieron en una jaula de 2x2 y se acostumbró a andar en círculo. Y ese andar en círculo le provocó, como están viendo ahí, una enfermedad que se llama estereotipia. Es una acción que es repetitiva, sin ningún objetivo fijo, sin ningún objetivo real. Y afortunadamente, esto es un recorte, una fotografía de una prensa de aquí de Valencia que salió en el 2016 y que nos decía, como titular principal, Rómulo deja de andar en círculo. Y yo creo que esto es la noticia principal. Quiero decir, a pesar de que tengamos o que pasemos por una situación difícil, que tengamos una situación compleja, una problemática diversa, somos capaces de superarla si tenemos paciencia, si contamos con los recursos, si nos mantenemos o somos capaces de tener un círculo, un apoyo importante. Aunque nos cueste, como le costó a Rómulo 9 años, somos capaces de poder superarla, de poder sortearla, ¿no? Y esto es fundamental. Como decía Albert Einstein, es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Si yo quiero o pienso que hay situaciones que no estoy salvando, que no estoy alcanzando los objetivos que me gustaría alcanzar, lo primero que tengo que analizar son las conductas. Porque aquí me gustaría hacer una parada y comentarles que las personas tenemos 3 dimensiones: los pensamientos, las emociones y la conducta. Los pensamientos es todo lo que tenemos en el cerebro y que lo trabaja la neurociencia, que son ideas, opiniones, juicios, lo que conforma el modelo mental, el paradigma de la realidad, que está conformado por creencias. Las emociones, metafóricamente, las situamos en el corazón, y dijéramos, las acciones son las actitudes, ¿no? El comportamiento, el carácter. Esas 3 dimensiones, pensamiento, emociones y conducta, están íntimamente relacionadas. Y esto es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque trabajando sobre una, mejoramos las otras 2. Si nosotros cambiamos la conducta, se cambian las emociones y cambia el pensamiento. Si cambiamos el pensamiento, cambian las emociones y cambia la conducta. Y si cambiamos las emociones, cambia la conducta y el pensamiento. La pregunta que les quiero lanzar es una pregunta de trivial. Es: si tuvieran que ayudar a una persona que tiene un problema en las 3 dimensiones, ¿por cuál empezaría? ¿Cuál es la más sencilla de cambiar? ¿Pensamiento, emociones o conducta? Piénsenlo, coméntenlo. Si quieren, envíen sus respuestas al chat y yo les voy a dar la respuesta correcta, la más sencilla de las 3 dimensiones para trabajar con cualquier persona, ya sea un alumnado, una familia, un compañero, una compañera, personal de administración y servicio,
dentro del centro o del equipo directivo es la conducta. La conducta es la más sencilla de cambiar. Podemos generar hábitos relativamente fácil y podemos eliminar hábitos relativamente fácil, siempre pensando que cualquier cosa que trabajemos con personas, que gestionemos personas, quizás sea lo más difícil de conseguir, pero dentro de la conducta es relativamente sencillo. Tenemos la técnica de los 21 días que decimos en psicología. Si yo soy capaz de realizar una conducta continua durante todos los días, durante 21 días, 3 semanas, normalmente es que esa conducta acabe convirtiéndose en un hábito y, por lo tanto, un cambio. Y ese cambio, si lo conseguimos, afecte a la emoción y al pensamiento. Luego, el segundo dimensión, la segunda pata, relativamente sencilla, pero un poquito más complicada que la conducta, es la emoción. Es relativamente también sencillo. Dijéramos que en el podium estaría en la segunda parte del podium, ¿no? En el segundo puesto del podium. Esta emoción, evidentemente, se puede trabajar sobre ella. Conseguimos muchas cosas a nivel emocional. Podemos cambiar la manera de percibir, la manera de sentir. Pero lo más complicado de las 3 dimensiones de trabajar y de cambiar son los pensamientos. Los pensamientos son estables, los pensamientos son creencias y esas creencias, el hecho de que yo piense de una manera u otra, de que yo vea la realidad de una manera u otra, de que yo interprete las cosas que me pasan de una manera u otra, se pueden cambiar, evidentemente, pero necesitamos un poquito más de tiempo. Por lo tanto, siempre que queramos cambiar un pensamiento, debemos trabajar inicialmente mejor sobre la conducta o bien sobre la emoción. Por lo tanto, cuando queremos hacer o queremos obtener resultados diferentes, tenemos que ver qué estamos haciendo para no alcanzar el éxito, para no alcanzar la excelencia y cambiar algunas de las conductas, de las actitudes que tenemos, y si eso no provoca nuevos cambios y no provoca el éxito en la consecución de los objetivos, ya tendremos que plantearnos cambios más a nivel profundo, como es a nivel de pensamiento, de interpretación de la realidad, de las cosas que nos suceden. Siguiendo un poco avanzando en este proceso, en conclusión a esta primera etapa del autobús turístico, queremos como conclusión decir que si cambia la sociedad en general, como está cambiando hoy en día, y nuestro entorno, que principalmente el que nos interesa es el del alumnado y sus familias, tenemos que pensar que nosotros también debemos adaptarnos a estas nuevas necesidades y nuestra institución, nuestro centro, y adaptarnos a ellos. Tenemos que modificar probablemente algo del centro, la metodología, el aspecto curricular, el aspecto de la relación con las familias o la acción tutorial, que nos permita conectar mucho más con estos usuarios. Siguiendo un poco por ese camino que nos va a llevar el autobús turístico alrededor de la ciudad, de todos los monumentos que componen mi ciudad, vamos a ver el segundo tip, la segunda clave, que es recuperar la posición de la educación. En este caso me refiero al liderazgo educativo internacional, no al liderazgo educativo de centro, ¿no? Ese ya lo estamos consiguiendo en el 80 al 90% de los casos. Todos los centros tienen un equipo directivo muy preparado que permite gestionar el centro de maravilla, al igual que hay docentes súper vocacionales con muchísima pasión que gestionan el aula, la convivencia del centro y la convivencia y la relación con las familias de maravilla. Me refiero más a un posicionamiento high level que nos permita, a través de una representación institucional del mundo educativo, participar de los foros donde se tomen las grandes decisiones planetarias, las grandes decisiones de los países en general, ¿no? Donde se tomen decisiones más allá de la educación, donde se hable de ciencia, donde se hable de cultura, donde se hable de política, donde se hable de economía, donde se hable de otras cuestiones, donde haya una representación de nuestro entorno que también pueda decidir, opinar sobre esas cuestiones. Que estemos al mismo nivel que otros organismos, que otras instituciones, que otros profesionales y que veamos que nos sienten y que tenemos ese respeto y que nosotros estamos representados en estos foros necesarios para visibilizar a la educación y potenciar realmente el dominio de la educación, porque es la base, la esencia de transformar la sociedad, la esencia de los cambios a nivel de empresa, de sociedad, de relaciones entre personas. En cuanto a esto, el tercer punto de la mayor inversión económica es un poco
relacionado con el anterior. Si nosotros somos capaces de tener ese liderazgo educativo internacional, de tener esa mayor visibilidad en otros entornos, de trascender el sector educativo y poder ser referente, modelo para otros profesionales, seremos capaces de atraer mucha mayor inversión económica de la que estamos teniendo hoy en día. Quizás hay que ver un poco las características del Producto Interior Bruto de todos los países y sobre todo hay que saber vender el gasto en educación, que yo creo que es necesario y que nos dicen los economistas, los financieros, que cualquier inversión que realicemos en educación, el retorno de esta inversión es 20 veces superior. Quiero decir, si nosotros invertimos $1 en educación, el retorno de la inversión, el ROI, como le llaman los financieros, es de 20, con lo cual tenemos un 2000% más, con lo cual de beneficio a el país en general. Y yo creo que esto probablemente habría que trasladarlo, habría que promocionarlo de alguna manera y tener la capacidad para poder venderlo, ¿no? Y poder decidir en los países a través de las decisiones políticas el que haya esa inversión en educación y que nos permita mejorar estos datos que son sacados del Banco Mundial. Ahí vemos una evolución del gasto o de la inversión en educación en cada uno de los países o de los entornos respecto al Producto Interior Bruto, que en la tabla de evolución desde el año 2000 hasta el año 2021, que son los datos que tenemos, vemos que la evolución no es ascendente, es más o menos, se queda estable en torno a entre un 3, algo del 2000 a un 4,2 del 2021, apenas una diferencia de un 0,4. Y si esto lo llevamos a una zona determinada, en el 2021, que son los últimos datos que tenemos, en Latinoamérica y el Caribe la inversión en educación a través del Producto Interior Bruto es un 3,7, en Europa un 5 y en Estados Unidos un 5,4, que la diferencia son apreciables, incluso esa inversión máxima que se está realizando en Estados Unidos es poca para la que necesita el sector educativo. Y luego, si lo miramos en cuanto al mapa mundial, y vemos que los países que más invierten en educación son los que están señalados en verde oscuro, que es la zona más del hemisferio norte, exceptuando Oceanía y Australia, y los que menos invierten en educación son los rojos oscuros, que, como ven ahí, aparece África y parte de Asia, ¿no? Con lo cual esto también indica un poco la distribución de la riqueza y de la inversión de determinados países en cuanto al sector educativo. Si seguimos avanzando en el camino de seguir surfeando las tips, los consejos para poder obtener una educación del siglo XXI o del 2030 como se merece, creo que necesitamos leyes educativas de consenso. Las leyes educativas, principalmente, hasta ahora las estaban pensando los entornos políticos, que sin contar un poco con los profesionales de la docencia, que somos realmente los que entendemos de educación. Deberían escucharnos mucho más a todos los profesionales de la docencia, específicamente a los equipos directivos, al profesorado y, por qué no, también a las familias y al alumnado, y a partir de ahí establecer leyes educativas, participando otras instituciones sociales y otras instituciones incluso empresariales, que permitieran leyes educativas estables y sin el perfil político específico de cada etapa que nos representa. En ese caso, yo creo que la estabilidad necesaria para que una ley educativa sacarle partido podría ser en torno a 15 o 20 años, que muy pocas de ellas duran tanto tiempo. Y esto al sector educativo nos carga de burocracia, porque tenemos que entender una ley educativa, luego la siguiente, y siempre, evidentemente, los cambios no son beneficiosos para nadie de los que participamos en el entorno educativo. Como conclusión de estas primeras 4 etapas que tenemos de recorridas con el autobús turístico, tenemos que, por una parte, fomentar el liderazgo educativo internacional que visibiliza la educación y que nos permita participar en aquellos foros donde se tomen las decisiones importantes. Tenemos que recuperar el prestigio y la autoridad que la educación tuvo tiempo atrás y
esta mayor inversión económica a través del Producto Interior Bruto, que además nos permita tener mayor autonomía y que esas leyes educativas sean participativas, sean colaborativas y alejadas de posicionamientos políticos. Con lo cual, realmente tenemos que avanzar en estas cuestiones tan necesarias más allá de las que nos interesan en el día a día, que son más las académicas, las relacionadas con lo relacional, con la inteligencia emocional, ¿no? Siguiendo un poco el camino y entrando en la quinta clave o en el quinto tipo, consejo de la educación del 2030, creo que es importante recuperar la figura del docente. Para mí el docente siempre es el profesional clave de todo el sistema educativo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. El problema, lo único, es que hay que cambiar el rol docente. El rol más clásico del docente era un rol de busto parlante, de transmisión de información, porque realmente en aquella época, hace 20, 30, 40 años, era necesario porque era el que tenía toda la información y lo que hacía era compartirla con el alumnado, que a su vez la tenía que memorizar y exponerla en un examen, pero hoy en día las cosas con la tecnología, con la digitalización han cambiado y siendo que para mí la figura del docente siempre va a ser clave, yo creo que debe cambiar y debe, dijéramos, transformarse en un coach docente acompañando al alumnado, que ahora es la pieza angular del sistema educativo, un alumnado que a su vez también tiene una responsabilidad diferente, una autonomía distinta, donde potenciemos esa capacidad de pensamiento crítico, esa capacidad de trabajo en equipo, esa capacidad de buscar sus propias fuentes bibliográficas, de elaborar sus sistemas de trabajo y que el profesor simplemente sea ese acompañante de lujo que le ayuda a conseguir los objetivos académicos trabajando en equipo y que le permite ofrecer, cuando lo necesita, esos recursos, esas técnicas, esas herramientas que le permitan seguir avanzando y se convierte también en un tutor afectivo para situaciones un poco de congoja, más situaciones emocionales que le estén perjudicando. Por lo tanto, eso es clave en ese cambio del rol docente para conseguir ese cambio también metodológico que nos lleve a alcanzar los objetivos y la excelencia educativa. En este caso, creo que debemos ser un equipo. Para mí, la palabra equipo es diferencial, es clave. El centro se debe convertir no en un grupo de personas con roles distintos, sino en un equipo que funcionan todos en la misma dirección. Y esto lo que nos lleva es a recuperar el prestigio y la autoridad que el profesor tuvo tiempo atrás, que tuvo en su momento, donde la figura del docente era clave, la figura del profesor tenía una autoridad más allá de toda duda y que también realmente tengamos un cierto respeto a través de las familias y el alumnado. Es necesario que las familias y el colegio vayan en la misma dirección y que esta implicación de las familias y el alumnado incluso sea en la toma de decisiones diarias del centro. Con lo cual, yo creo que a partir de ahora, creo que, Sol, podría ser necesario que pusieras un poco el cuestionario de elección de temáticas y, como no, yo creo que fenomenal. Ya te he visto ahí, Exactamente. con lo cual yo creo que has llegado en el momento A eso he venido. oportuno y estabas muy atenta y yo creo que es el momento de que los participantes puedan ya con atenta ahí alguna para contarles información en este tercio del Sí, camino sí, que sí. venimos recorriendo, pues puedan decidir qué quieren para el próximo webinar, que ya puedo decir que será el 6 de junio y que nos centraremos mucho en lo que ellos decidan, ¿no? Ahí tienen, ya pueden decidir, ya pueden ver qué les interesa más y temas relacionados con conflictos, si temas relacionados con la felicidad o el coaching, que como ha dicho Sol, a mí me encanta y soy pionero en esta materia, o seguir avanzando en la gestión de personas y la gestión del centro, como es el liderazgo, o bien el tema relacionados con la motivación del equipo y las reuniones efectivas, ¿no? Así que cualquier tema es súper interesante y finalmente, cuando acabe, sí, ahora te dejo Sol, cuando acabe Y el además, webinar podrán perdón, inscribirse al próximo del 6 de junio. Dime, Sol.
Exactamente. Algo súper importante y que creemos que es diferente, es truncal en 360, es escucharlos a ustedes, saber qué es lo que necesitan, cuáles son los desafíos que están enfrentando. Y para eso queremos saber, bueno, cuál de todos estos temas es el que a ustedes en este momento les estaría interesando para que desarrollemos juntos el 6 de junio. Y como decía Juan Fernando, una vez que ustedes seleccionen el tema, luego al final del webinar les vamos a dar la oportunidad de que sean los primeros en registrarse para ya tener reservado su lugar para el 6 de junio. Esto mismo es lo que hacemos en los encuentros con los docentes. Tenemos los encuentros con los profesores de inglés, les brindamos capacitaciones de desarrollo profesional en inglés y en el webinar les permitimos seleccionar cuál es la temática que quieren que revisemos o que expongamos en el webinar siguiente. Así que vamos a esperar unos minutitos nada más, vamos a ver cuál es la temática y en base a lo que ustedes seleccionan, luego les vamos a compartir el link para que se registren al 6 de junio y lo vamos a tener ahí a Juan Fernando desarrollando este tema, que por ahora, por lo que veo, es cómo motivar, a ver, esperen, que acá hay uno por arriba. Ah, no, acá, sí, la D, cómo motivar a mi equipo y tener reuniones efectivas. Algo que hablábamos el otro día, esto que sufrimos todos de reunionitis, que vivimos de reunión en reunión. Parece que es un tema que interesa mucho, así que, bueno, lo dejamos ahí abierto un ratito más. Fenomenal. Para que ustedes yo encantado de que ellos puedan decidir. Sí, y a partir de ahí me despido y continuamos. Nos veremos el 6 de junio con ganas de volver a estar aquí con todos ustedes y seguimos adelante en este precioso camino que nos va a llevar a intentar mejorar la calidad educativa, que llevamos intentándolo mucho tiempo, pero que siempre es necesario tener una mirada hacia adelante, como este sexto tip, este sexto consejo, esta sexta clave que tiene que ver con la organización como visión compartida. La visión en coaching siempre la entendemos como algo hacia el futuro, ¿no? Este objetivo, esta meta que debemos alcanzar. Y esta meta tiene que ser conjunta, tiene que ser cooperativa, tiene que ser colaborativa. Y la organización, el centro, no puede vivir de individualidades. El centro siempre es un equipo, ¿no? De hecho, una de las dificultades que tuve yo cuando me dediqué al coaching, el coaching nace, como saben ustedes, hace 40 o 45 años en Estados Unidos desde el mundo del deporte, deportes individuales como el golf, el tenis, pero luego, evidentemente, pasa al mundo de las organizaciones, de las empresas, para realizar sesiones de coaching con directivos, mandos intermedios. Y claro, cuando yo pensé que era muy importante crear la especialidad del coaching educativo allá por los años 2000, una de las cosas que más me costó es adaptar el coaching que como tal, como esencia, como ADN, había nacido desde lo individual, adaptarlo a un entorno que siempre es colectivo, que es de equipo. Y como tal, nosotros debemos empujar todos en la misma dirección. No hay centro que se precie y que funcione bien donde el equipo directivo, el claustro de profesores, el alumnado, los responsables de administración y servicios, más las familias, vayan todos empujando o lanzando el barco hacia la proa, ¿no? No puede funcionar un centro si unos van a babor, el otro va a estribor, uno van a proa y otros van a popa. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos claro que somos un equipo que, por bien de todos, las cosas tienen que funcionar y remar todos en la misma dirección. ¿Y esto cómo se consigue? Por esta palabra tan bonita como es la confianza. Evidentemente, la confianza nosotros comentamos que es la base de las relaciones, es la base de los proyectos en común. Y somos los primeros, nosotros los responsables, parte del centro, el equipo directivo, de generar esa confianza en los demás, que los demás también confíen en nosotros y, evidentemente, y esto es de perogrullo, es de sentido común, pero hay que decirlo, que para que nosotros podamos generar confianza y que los demás confíen en nosotros, primero tenemos que tener autoconfianza. Tengo que saber que lo puedo hacer, tengo que tener la verdadera motivación para poder hacerlo, ¿no? Y tener la confianza en mí mismo y la autoestima en saber que soy buen profesional, que tengo un poco los recursos y las herramientas
para poderlo llevar a cabo y también, evidentemente, rodearme de un buen equipo. Si yo soy de esta manera, si tengo un centro preparado para esto, evidentemente con formación, con actualización, con capacitación, yo tendré mucho más fácil conseguir todos los objetivos, porque generaré un compromiso, como ven ahí, en la segunda fase de este ciclo de la confianza, un compromiso que es una promesa entre ambas partes, una promesa que lanzo entre el colegio, el alumnado y sus familias, y todos estos proyectos en común nos beneficiarán a todos y, por lo tanto, podremos lanzar el centro hacia el futuro. En este séptimo camino que nos lleva a la meta, lo de profesionalizar a los equipos directivos yo creo que es clave y hay que comentarlo, aunque yo creo, desde mi punto de vista, que ya se está trabajando muchísimo en todos los centros, especialmente los centros privados o concertados, como llamamos aquí en España, que son centros que son privados pero con inyección económica pública. Decimos que es necesario que los equipos directivos se den cuenta, los equipos directivos de los centros educativos se den cuenta que tienen una labor, un rol distinto al antiguo, al clásico, ¿no? Donde un equipo directivo estaba conformado por profesores que ascendían, que promocionaban, pero que se dedicaban exclusivamente a tareas más administrativas, más académicas. Hoy la sociedad, la dificultad, la complejidad del entorno exige que los equipos directivos tomen decisiones estratégicas, que realicen planificaciones estratégicas, y esto ocurre en el 90% de los colegios privados, ¿no? Y quizás en el 80% de los concertados. Nos cuesta más quizás a los públicos porque tienen otra realidad, que estos equipos directivos tengan la autonomía y la capacidad para establecer proyectos a medio y largo plazo, ¿no? Pero quizás nos tenemos que mentalizar, aquellos que estáis o que tenéis un rol de equipo directivo, a que vuestra actividad del día a día tiene que estar alejada de las aulas, porque una de las consideraciones que me hacen algunos de los equipos directivos aquí cuando visito a mis colegios en España es que a ellos les gusta estar apegados aún al aula, les gusta dar alguna hora de su asignatura para ver qué está sucediendo, qué clima se respira con el alumnado y sus familias. Pero yo lo que les digo es que un equipo directivo de un centro educativo tiene que estar al mismo nivel que un equipo directivo de cualquier organización, ya sea una organización industrial, como una empresa de fabricación de vehículos, como una organización financiera, ya sea un banco o ya sea una consultoría financiera, o una organización que tenga que ver con servicios, una organización hostelera, como puede ser un restaurante o un hotel. Los equipos directivos tienen que tener las mismas funciones y el equipo educativo, el directivo educativo, también. En este caso, por lo tanto, tiene que tener la capacidad de visionar hacia dónde va el centro escolar en el plazo de 1, 3 o 5 años, tomar las decisiones adecuadas, realizar o diseñar el marketing, ver las necesidades económicas financieras, determinar a nivel académico si hay que hacer un cambio metodológico o no, a nivel institucional esa representación o ese contacto con otros centros académicos o esos sinergias con otras instituciones académicas, y por lo tanto tiene que formarse como si fuera un equipo directivo de cualquier otra organización. Tiene que recibir formación en liderazgo educativo, en gestión de personas, en gestión del tiempo. En esto de las reuniones, como Sol ha colocado antes como una de las temáticas, gestionar bien las reuniones, realizar bien las reuniones. Tiene que incluso saber de temas económicos financieros, tiene que saber de temas administrativos, tiene que saber de temas informáticos como el Word, el Excel, el PowerPoint, que yo creo que son necesarios, y por lo tanto tiene que ejercer esa labor y tiene que estar muy centrado para tomar las decisiones adecuadas. Pero yo creo que en el fondo esto el 80% de los centros hoy en día lo están consiguiendo, sobre todo estos centros privados concertados. Y aquí hay una muestra de cómo un centro que trabajé con ellos hace muy poquito, por tanto está recién salido del horno esta transparencia, que es el Highlands School Los Fresnos de Madrid, es un centro privado bilingüe, donde tienen una
plan estratégico, como están viendo ahí, de cómo organizar las tutorías en todo el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Cuál es el protocolo para tener las reuniones con las familias? Un protocolo primario de inicio, primigenio, antes de tener el encuentro con las familias. Un protocolo necesario para saber qué pasos dar en cualquier situación. Pero no solo llegan a tener este plan estratégico, sino además tienen lo que llamamos estos KPIs en la etapa infantil. Un KPI, como saben, es un acróstico mnemotécnico que traducido al español es un indicador de desempeño, que aquí, como están viendo en las transparencias, este colegio lo que quiere es, en función a unos criterios que ha detectado clave en la etapa infantil, que nos lo colocan en la tabla 1, como son el índice general cognitivo, que estoy aquí señalando con el puntero, la escala lingüística, el espacial motriz o el matemático. Lo que están haciendo es ver la productividad, la rentabilidad y la consecución de objetivos en el alumnado de infantil curso por curso, desde el año 15-16, desde el curso académico 15-16 hasta en la actualidad, para ver si los progresos son adecuados o no son adecuadas. Esta tabla 1 se relaciona con la tabla 2, son análisis cuantitativos, y en la tabla 2, como están viendo ahí, es un diagrama de barras que nos señalan, por una parte, en una flecha verde, esos criterios que están funcionando de manera adecuada, y con rojo, puntos y cruces, aquellos que no están funcionando. Principalmente la cruz, que es el que peor está funcionando. Concretamente, hay 4, si no veo mal aquí, que es el de memoria verbal, sonidos y letras, el de recepción auditiva y articulación, y el de números y cantidad. Por tanto, esas dos tablas están totalmente relacionadas, son un análisis cuantitativo, pero no se quedan ahí solo, sino es que además avanzan en la tabla 3, que es un análisis cualitativo en relación a los resultados cuantitativos. ¿Y qué hacen con esa tabla 3? Ver las áreas de mejora y las áreas de especial atención que tienen que tener en cada uno de esos 4 criterios que consideran que no han salido de manera adecuada. Por ejemplo, trabajar ejercicios con el mismo formato con sonidos diferentes, o cajas de clasificación de grafías con diferentes tipografías, incluyendo las de las pruebas. Trabajar sílabas inversas con vocales. A nivel matemático, incluir en contenidos el reconocimiento de números hasta el 20, o incluir en las rutinas el contaje como mínimo hasta el 20. En matemáticas, trabajar las historias para pensar. En religión, hacer uso de relatos para enriquecer vocabulario y para trabajar memoria. En catalán, bueno, una lengua que se habla en esta zona, hacer juegos y actividades de memoria verbal, dar continuidad al trabajo desde infantil 2 y también el aparato bucofonatorio, acompañamiento a familias para quitar el chupete, el biberón e introducir más sólidos para el correcto desarrollo. Con lo cual es brutal, ¿no? Es necesario para saber dónde estás, para evaluar los progresos y para saber si hay algún gap y un seguimiento que te permita seguir mejorando adecuadamente. Y Oxford no se queda atrás. Oxford tiene este hub que para todos los usuarios de Oxford pueden sacar, introduciéndose en este hub, estas mismas métricas, estos informes, estos KPIs, y pueden hacer esas, dijéramos, manualidades con este hub, pueden hacer y pueden descargar esas gráficas para saber cómo está funcionando el alumnado, cómo están desarrollándose las actividades realizadas por el profesor de inglés, y a partir de ahí tomar decisiones si las cosas creen que no se están produciendo de manera adecuada. Así que pueden hacer casi lo mismo de manera similar entrando en el Oxford English Hub, y a partir de ahí pudiendo realizar, como ven, las métricas que tienen a su disposición y que son necesarias. Todo lo que no se mide, por lo tanto, no existe, y todo lo que no existe es imposible de mejorar. Con lo cual, yo creo que estamos preparados, y cada vez el sector educativo está mucho más preparado para saber cuáles son las áreas de mejora y llevarlas a cabo a través de un plan de acción. Siguiendo un poquito con el autobús turístico y llegando al punto 8, queremos que exista mayor coordinación del equipo docente. Hemos dicho que todos tenemos que ir en la misma dirección, hemos dicho que el futuro, que el siglo XXI requiere de esa energía conjunta,
y, por lo tanto, necesitamos mayor comunicación dentro de los entornos educativos, comunicación en todos los sentidos, comunicación bidireccional, desde el equipo directivo hacia abajo, hacia el claustro de profesores, el alumnado y las familias, desde las familias hacia arriba, con el profesorado y del profesorado a los equipos directivos. Y a partir de ahí, si nosotros somos capaces de integrar esa comunicación, que para mí es la cualidad suprema, la competencia más importante que tiene que tener cualquier docente, junto con la escucha, la empatía y quizás alguna, dijéramos, capacidad de dar feedback y de recibir feedback, habremos conseguido lo más importante, que es que la convivencia en el centro sea un punto excelente y hayamos reducido en torno a un 20, un 30, un 40% la conflictividad del centro. ¿Qué requiere esta coordinación del equipo docente? Pues requiere que el equipo directivo, a su vez, mantenga reuniones periódicas con el claustro de profesores, que los profesores también lo hagan con las familias de su alumnado y, evidentemente, con esa acción tutorial que tienen los tutores cada cierto tiempo con su aula para gestionar la convivencia de manera adecuada. Pero no se queda aquí la coordinación dentro de un centro, sino queremos también coordinación interdepartamental e intradepartamental. Queremos la conexión, por ejemplo, dentro de un departamento de profesorado de inglés, que se comuniquen bien, que vayan todos en la misma dirección, que sean capaces de ser valientes y decir las cosas que ellos creen que no están funcionando, pero con educación. Pero también necesitamos que los distintos departamentos sepan lo que está haciendo el uno del otro, que el departamento de inglés sepa lo que está haciendo el departamento de ciencias, que el departamento de ciencias sepa lo que está haciendo el departamento de sociales y además se conecten entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Por una temática muy sencilla, ¿no? Porque hoy en día hay muchísimos colegios que están haciendo proyectos interdisciplinares y eso requiere de una comunicación mayor para que las cosas funcionen de manera adecuada. Pero la coordinación no se acaba ahí solo. La coordinación también exige coordinación, dijéramos, entre distintos niveles temáticos, entre infantil y primaria, sobre todo los primeros cursos de primaria, entre primaria y secundaria y entre secundaria y bachiller. Pero si vamos a la educación universitaria, es lo mismo. El rectorado requiere comunicación con el vicerrectorado con los determinados decanos de las distintas universidades, los decanos con el profesorado de esas universidades y, a su vez, los profesores con el alumnado. Las familias no, porque, evidentemente, la presencia de las familias en el mundo universitario es mínima, por no decir cero, ¿no? Pero esto es fundamental para que haya mucha más motivación, para que haya más comunicación, para que haya mucha más energía dentro del centro y, por ende, mejoren los resultados académicos. Y, cómo no, otra de las piezas claves fundamentales en ese engagement, en ese compromiso, en esa motivación, en ese bienestar por parte del alumnado y del profesorado es la utilización de nuevas metodologías, que es el punto 9, la clave 9, el tip en 9. Se ha demostrado científicamente desde hace algunos años que el uso de metodologías activas es mucho más beneficioso que seguir con la metodología clásica, esa metodología clásica que comentábamos anteriormente de transmisión de información exclusivamente, ¿no? De dar conocimiento y dar un conocimiento extraído en relación a la postura o la posición del profesor, ¿no? Que no quiere decir que no se utilice en algunos momentos, pero que vayamos derivando hacia una metodología activa donde tenemos al alumno como centro de la organización educativa y donde ese profesor actúa más como un coach docente que lo acompaña, es un acompañante de lujo, es alguien, un mentor a su vez, que le aporta documentación, que le aporta recursos, que le aporta técnicas, que le da soporte emocional. Y esta metodología activa le permite, dijéramos, a través del trabajo en equipo, a través del pensamiento crítico, de las competencias que marca la UNESCO, que pueda desarrollarse como persona y como profesional. Dentro de las metodologías activas, quizás las más utilizadas son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en conflictos o en problemas, el aprendizaje cooperativo, la Flipped Classroom, el coaching educativo, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, de la que hablaremos ahora posteriormente.
Y yo creo que esto es clave, o bien la utilización de una o la utilización de varias en determinados trimestres o evaluaciones, como consideremos adecuados y como decida el equipo directivo y el claustro en sintonía. Pero cuando nosotros introducimos las nuevas metodologías en el aula, la cosa no es tan sencilla. Quizás haya también que cambiar espacios. Cuando hablo de cambiar espacios me refiero a cambiar espacios como las aulas internas, pero también hay que cambiar espacios externos, las que rodean al centro, ¿no? ¿Qué quiere decir cambiar espacios internos? Pues probablemente ya no nos sirva al utilizar una metodología más del siglo XXI el tener la típica sala o el aula con la mesa del profesor y los pupitres del alumno en forma de teatro, que además estén anclados al suelo y no se puedan mover. No podemos realizar esas actividades, ¿no?, que requieren cierta colaboración o cierta cooperación. Por lo tanto, vamos más a un estilo que llamamos un estilo de aulas Google, que sean más diáfanas, donde hayan espacios diferentes que permitan la comunicación entre minigrupos de espacios de trabajo con alumnado, que incluso permitan la comunicación entre alumnos de distintos niveles académicos o que permitan esos proyectos interdisciplinares donde en un rincón hay un grupo de alumnos que están trabajando una determinada materia, en el otro grupo, en otro rincón haya otro grupo de alumnos que estén trabajando determinada materia distinta y que eso les permita, dijéramos, ampliar la mente, ¿no? Obtener, dijéramos, inputs y leads de diferentes compañeros y colegas. Y luego en los espacios externos, aquí lo que tenemos principalmente es que hay muchas corrientes ya que dicen que es necesario cambiar el espacio de recreos, que no solo sea un apartado exclusivo relacionado con las prácticas deportivas típicas del país, en este caso en España, que haya una sala de fútbol sala y de baloncesto, sino que se puedan también integrar otros espacios distintos con juegos populares, con otros deportes como, dijéramos, puede ser el ajedrez, con espacios más verdes, también de recogimiento, que hayan algunos bancos que permitan simplemente dialogar a los alumnos. Y yo creo que esto es el nuevo camino que deben emprender los distintos centros, aunque también es verdad, y hay que ser aquí honesto, que la inversión económica a veces lo impide, ¿no? Porque el cambio ya cuando entramos en arquitectura escolar y los cambios de arquitectura escolar requieren una inversión económica elevada. Si seguimos en el punto 10, tenemos que la necesidad, y yo creo que también esto es un reto que casi se está consiguiendo al 100%, el hecho de que los centros sean digitales, y yo creo que aquí tengo que comentar e informar que ya Oxford, a través de su programa de 360 grados, realizó determinadas intervenciones y programas formativos, capacitaciones y webinars relacionados con la digitalización en los centros. Yo simplemente por apuntalar diría que ya se está consiguiendo, yo diría al 100%, los centros que como mínimo tienen esas pizarras digitales, esas tablets para el alumnado, para hacer la educación diferente y también el Wi-Fi, como dicen ustedes, el Wi-Fi, y esto mínimo. Pero a su vez tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y los equipos directivos probablemente tendrían que hacer uso de esas nuevas tecnologías como la Big Data, la inteligencia artificial para la toma de decisiones, de marketing, de planificación estratégica. Deberían implantar en los centros, digamos, software de gestión, CRMs y RPs un poco para gestionar los distintos departamentos del centro y un CRM para comunicar el centro con su entorno a nivel de marketing o a nivel también de comunicación y también, evidentemente, todos recibir capacitación digital, tanto el profesorado como los equipos directivos, sobre todo el profesorado, para hacer o dar o impartir su materia de manera diferente, utilizando elementos de gamificación, un Socrative, un Kahoot, otros sistemas o un chat GPT que le permitan motivar más al alumnado. En cuanto a los bilingües, qué mejor que la representación de Oxford en esa, dijéramos, esa promoción que tienen de estos colegios bilingües en el idioma del inglés que son tan necesarios para
un sistema de comunicación entre distintos países y el alumnado fomentar un poco también el acudir a puestos de trabajo que requieren de ambas lenguas, la propia y aquella que tenga que ver con el anglosajón, ¿no? Luego, si vamos avanzando en este proceso de transformación de la educación, en el punto 11, tenemos que integrar las competencias emocionales. Yo soy psicólogo, soy de la promoción del 86-91, hace ya mucho tiempo, y cuando tenía 18 o 19 años, que es cuando empecé la enseñanza universitaria, yo ya empecé a escuchar hablar de inteligencia emocional y le di ya muchísima importancia en aquella época. Pero si os soy sincero, hasta hace 4 o 5 años, yo creo que hasta la llegada de la pandemia, la inteligencia emocional no le había dado la importancia que creo que tiene. Es muchísima la que tiene y creo que el cociente emocional va a convertirse un poco en la nueva edad del hielo, ¿no? En esa capacidad que va a tener aquellos que no superemos, que no desarrollemos esa edad emocional o esa competencia emocional y que nos extingamos, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, pero creo que es importante un poco en relación a los demás, ¿no? La competencia emocional, la inteligencia emocional, como saben ustedes, tiene varias componentes, 2 principalmente, la intrapersonal y la interpersonal. Dentro de la intrapersonal está la capacidad de autoconocimiento, de autoanálisis, que yo creo que es clave y que quizás en todos los pases que hago yo de test de inteligencia emocional a los docentes, quizás las puntuaciones intrapersonales son las que les sale más baja en esta capacidad de análisis. Para mí son la base, de luego, de la competencia interpersonal. Y también dentro de la competencia interpersonal o intrapersonal está la capacidad de impulsividad, ¿no? El control de las emociones, el control de la ira, de la impulsividad. Y dentro de las interpersonales está la empatía, que es clave para el respeto a otras personas, a otras naciones, a otras culturas diferentes y, por lo tanto, yo creo que disminuiríamos la capacidad de enfrentamiento bélico y, por otra parte, las habilidades sociales, ¿no? El conectar con otras personas. Para mí, de todas estas pequeñas capacidades, microcapacidades que hemos hablado dentro de la inteligencia emocional, la importancia del control de la impulsividad, de incrementar nuestra tolerancia a la frustración, el tema de la empatía, mejorar la empatía y, como no, mejorar esa capacidad de conectar con el otro, ¿no? Es fundamental de integrar la inteligencia emocional dentro de los centros como proyecto de centro probablemente, porque además es transversal, sirve para infantil, para primaria, para secundaria, para bachiller. Y si no podemos hacerla como proyecto de centro, al menos utilizarla en la acción tutorial, en la capacitación del profesorado, del alumnado, incluso de las familias, o si no, incluso en la actividad extracurricular. ¿Para qué? Pues para que tengamos esa pasión, esa actitud positiva, ¿no? Yo amo lo que hago. Y la pasión es lo que mueve el mundo. No podemos vivir sin pasión. Tenemos que tener pasión en todo lo que hacemos. Tenemos que tener pasión cuando estamos en el aula, tenemos que tener pasión cuando estamos con los amigos, tenemos que tener pasión cuando estamos con la familia, cuando estamos en el gimnasio haciendo deporte. Y la pasión es lo que mueve el mundo, ¿no? Y si no, que se lo digan a Martin Seligman, que es el creador de la psicología positiva, es uno de mis referentes, una persona con 80 y pico años que está al pie del cañón, norteamericano, que está trabajando en la Universidad de Pensilvania y que es pionero de 2 conceptos, que esto es fundamental y además conceptos importantes para el mundo educativo, como es la indefensión aprendida y el concepto de psicología positiva. Y de toda su información me he permitido, con la máxima humildad, crear este método BOW de los 7 componentes del bienestar que recoge para mí el concepto de felicidad. ¿Cuáles son los elementos que nos llevan a la felicidad, tanto propia, nuestra, profesional, personal, como para un centro educativo? Y he intentado construir con estos 7 componentes esta casa que están viendo ahí, desde los cimientos hacia arriba, que es el centro escolar, y que esos componentes los vamos a ver ahora rápidamente. El primero, que es el que tienen bajo, el que estoy señalando con el cursor, es el de la misión. Misión es un concepto clave, es dijéramos, los cimientos de la casa, del centro, y suponen la parte más, dijéramos, del para qué de las cosas, ¿no? La parte más motivacional, lo que nos entronca es nuestro
ADN, ¿no? Para un centro es la cultura, es la identidad, son los valores, es la filosofía del centro, si es cristiano, si es laico, si es privado, si es público, si es con proyecto emocional, si tiene una metodología determinada. Y para una persona es los valores, ¿no? La escala de valores que le insufla su familia en los primeros 10 años, la honestidad, la responsabilidad, la amistad. Esa misión es tan importante porque trasciende, ¿no? Es muy espiritual. Es aquello que nosotros queremos dejar, es nuestro legado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es tan importante que determina o condiciona nuestras decisiones, nuestro ser, lo que somos. Y esas decisiones, que es el segundo componente del bienestar, tienen que ser coherentes, que es el tercer componente de la felicidad. ¿Qué quiere decir la coherencia? La coherencia es hacer aquello que hemos dicho que vamos a hacer o hacer aquello que pensamos que vamos a hacer. Eso que parece tan fácil y que, visto en algunos, no quiero decir nada más, parece tan difícil. Pero debemos manejarnos en la coherencia. Y traducido o definido de una manera un poco más académica, con esos círculos que están viendo ahí, que señalo ahora con el cursor, la coherencia podría ser esas tres dimensiones que hemos dicho antes, que tienen las personas de pensamiento, emociones y conducta. Una persona será coherente cuando sus pensamientos, sus emociones y su conducta vayan en la misma dirección, que no es tan difícil, pero tenemos que ponerlo en marcha. Esto sigue, este cuarto componente del bienestar, sigue con el concepto de visión, que ya hemos trabajado antes un poco, lo hemos visto, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Con lo que quiero ser de mayor, con lo que quiero ser, que sea el centro educativo, con los objetivos académicos que tiene un alumno, lo que quiere la familia para su hijo, para su hija, ¿no? Esa misión en la organización está representada por su plan estratégico, el plan de acción a 1, a 3 o a 5 años, y para un profesional, un docente, una persona, cualquier profesional de la docencia, son sus objetivos. Objetivos académicos, objetivos profesionales, objetivos familiares, objetivos sociales. Y en todo eso luego aparece la congruencia. La congruencia, hay gente que cree que es sinónimo de coherencia, pero tiene matices diferentes. La coherencia ya lo hemos definido. La congruencia es que la visión y la misión estén íntimamente relacionadas. Quiero decir, que el plan estratégico del centro tenga que ver con la cultura de la organización y mis objetivos tengan que ver con mis valores. Si corto eso, no hay congruencia. Mi vida es un mundo de incertidumbre. Y ya para rematar como se merece ese centro, arriba del todo está la pasión, que es el ojo que todo lo ilumina. Es lo mágico. Definido por la Real Academia Española de la Lengua, la pasión es la vehemencia en hacer lo que hacemos, es la iluminación, es la vitalidad, es la energía, es todo lo que ponemos encima de la mesa, lo que nos hace ser mejores personas, lo que nos desarrolla, lo que nos hace crecer como personas y como profesionales. Y debe iluminar todo lo que hagamos en nuestra vida. Pero como somos seres sociales, y como somos centros que debemos conectar con otros centros, nuestra figura de la felicidad no acaba solo en el diseño, en la construcción del centro, sino que además tenemos que comunicarnos con el exterior y para eso está la chimenea, que nos hace aperturarnos al mundo, que es el séptimo componente y último del bienestar en la organización. Tenemos que ser flexibles a los cambios y como persona tenemos que ser inteligentes emocionalmente para tener éxito en la vida, ¿no? Con esos 7 componentes del bienestar, nuestra vida rodará mucho, mucho mejor. Y ya para ir finalizando, me van a permitir unos minutos más, la 12 clave, el 12 tip de este camino hacia la excelencia en la educación del futuro es dar énfasis a las enseñanzas artísticas que sobre todo tenemos que implementar en las enseñanzas no universitarias y dar la importancia que se merece, ¿no? El deporte ya está muy integrado en los centros, quizás la cultura deberíamos meterla un poquito más a través de la danza, a través del teatro, a través de la escritura, a través de la lectura, que son clave, y yo creo que esto es necesario para fomentar una serie de valores en los individuos y darles esa misión, ¿no? ese sentido a la vida, ¿no? que es tan importante, ¿no? Y, cómo no, trabajar para la igualdad y para la diversidad, ¿no? Clave en la última reforma que han hecho aquí en España, en la LOMLOE, de la ley educativa,
que indica claramente que no hay centro que pueda estar, que se precie, que no tenga un plan de igualdad para poner el protocolo de lo que debe trabajarse en el centro en relación a conceptos como la diversidad y el concepto de la inclusión, ¿no? Esa diversidad, esa igualdad entre personas diferentes, entre personas de distinta raza, de distinto género, de distinto contexto social y económico, y que incluso ese alumnado que tenemos con necesidades educativas especiales, con diversidad funcional o con trastornos de conducta, que podamos incluso integrarlos en el aula a través de especialistas para que sean un alumno más, para que vivan la experiencia, ¿no? ¿A través de qué? De todas las técnicas, de todas las herramientas y la función y el rol de los especialistas, del orientador, de la orientadora, del especialista en audición y lenguaje, de la pedagoga, el pedagogo terapéutico, del tutor, de la tutora, de los jefes de departamento, de los jefes de estudio, los responsables académicos, y a partir de ahí utilizando un lenguaje inclusivo y no sexista, ¿no? Que es fundamental. Y para ir acabando, el 14 ya estamos en la penúltima parada de este recorrido por el siglo XXI de la educación. Tenemos que conseguir la participación de toda la comunidad educativa, como ven aquí, ¿no? De los estudiantes, del ex equipo directivos, de las instituciones académicas, de las familias, del profesorado, pero no solo de esto, sino de instituciones sociales, instituciones políticas, incluso el sector empresarial, el barrio, el entorno en el que esté el centro, el país, la ciudad. Y yo creo que sin esa participación no vamos a ir a ninguna parte. Es un camino que debemos recorrer juntos de la mano. Si no, esto no estamos hablando de individualidades, ¿no? Así que, como reflexión final, y me van a permitir que acabe un pelín más tarde, les pido disculpas, esa reflexión final de nunca dejaremos de formarnos, nunca debemos dejar de capacitarnos, de actualizarnos. Tenemos que aplicar el código deontológico, el código ético de nosotros mismos, de nuestra profesión y de lo que requiere y de lo que exige la educación. Estamos al servicio, o al menos yo me dedico al mundo educativo porque quiero transformar la sociedad en la que vivimos a través de la calidad y la excelencia del sistema educativo. Y la última, que para mí es fundamental, debemos cuidar nuestra imagen como profesionales y sobre todo la de la organización educativa a la que pertenecemos. Tenemos que ponernos la camiseta de la empresa, tenemos que tener ese concepto que está muy de moda ahora, que es el engagement, el compromiso. Tenemos que vivir el centro a través de nuestros poros, ¿no? Y así es como realmente vamos a conseguir el respeto y la autoridad por parte del docente hacia la familia y hacia el alumnado. Y cómo no, con esta frase que creo que es clave, de la mayoría se queja, pero nosotros los que estamos aquí lo sabemos y nosotros nos adaptamos, nos flexibilizamos porque ya tenemos recursos, tenemos píldoras, tenemos técnicas, herramientas para aplicarlas en nosotros mismos y a partir de mañana aplicarlas en nuestras aulas, en nuestra asignatura, en relación con los demás. Y si quieren acabar con una sonrisa en la boca, les recomiendo que puedan escuchar este pequeño vídeo de 3 o 4 minutos, el libro de la felicidad, donde habrá algunas recomendaciones de cómo ser más feliz en clave positiva y en clave divertida. Así que muchas gracias por estar ahí y me pongo a su disposición por si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y nos vemos en el próximo webinar del 6 de junio. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juan Fernando, y gracias a toda la audiencia por haber